a ver dónde salían. A ver, la estirpe de los libres. Está aquí Iker Jiménez, está aquí Mar Vidal y Soto Ibars. Y luego me imagino que entra mucha más gente. A mí me interesan las intervenciones de Soto Ibars y de Iker. Lo que estamos comentando aquí. Yo realmente desde que empezó todo esto he estado siguiéndolo mucho por redes sociales. Alejo está haciendo ahí un trabajo de gonzo tremendo, ¿no? Porque en su Twitter, si la gente que nos está escuchando no le sigue en Twitter, pues que le siga, porque Alejo está dando el directo más descarnado de todo esto, ¿no? Pero si vamos a los medios, nos encontramos una realidad totalmente diferente. En los principales periódicos hay que bajar mucho por la pantalla, lo estoy haciendo ahora en El País, para encontrar las primeras noticias, que además suelen hablar de la reacción de Macron, de dónde está Macron, como de la parte más oficial. Macron desaparecido, loquito. En lugar de las imágenes de la calle. No es la primera vez, pasó con Black Lives Matter en 2020. Había que seguir en las redes sociales lo que estaba ocurriendo en los disturbios. Y de hecho, sabemos que Black Lives Matter empezó también por una muerte que provocó a un policía. Sí, fue bastante similar. Tiene muchos paralelismos, BLM y lo que está pasando ahora mismo en Francia. Como en el caso de Nael en Francia. Y lo que nos encontrábamos en los medios era, sobre todo, atención en las protestas pacíficas, que también las hubo en Black Lives Matter y también las ha habido en Francia, y muy poco, o como anécdota, lo de los disturbios. En Black Lives Matter, en 2020, se produjeron 24 muertes. Macron de rave, ¿tú crees? No. Durante las protestas. Esa información era muy difícil de encontrar en los medios. Al final lo publicó el The Guardian, publicó la cifra, pero no hubo el seguimiento. Y tengo la impresión de que la razón es la misma en lo de Francia que en lo de Black Lives Matter, que es el pavor que sienten los medios de comunicación a la posibilidad de provocar algún tipo de reacción. En ese sentido, yo creo ese corte de pelo con casi 40 años. Cállate, Satírida. que tendría que el corte de pelo de Juan Soto Ibars, tío, ya es marca de la casa esto ya, hermano. Más o menos tranquilos, porque la comunidad de origen musulmán en Francia ya ha provocado cosas mucho más graves que las que estamos viendo. Es que la reacción de Charlie Hebdo, los que entraron con los Kalashnikov, eran franceses, no sé si de segunda o tercera generación, pero los terroristas del Charlie Hebdo eran franceses. Los que produjeron la matanza de Bataclan y en las terrazas de París, que murieron más de 100 personas, estos eran de Bélgica. O sea, el otro día no era musulmán, era un refugiado sirio que era cristiano, en realidad, ¿no? Pero esta persona se puso a... Ahí recuerdo lo del refugiado. ¿Recordáis el vídeo el refugiado sirio que iba apuñalando bebés por el parque y demás? El tío al final resulta que era cristiano, Y recuerdo, tío, las cuentas de Twitter. ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Eso está el rollo, tío! Plan, pero o sea, ¿por qué te afecta, tío? ¿Por qué te molesta que una persona que ha hecho unas determinadas cosas, que forma parte de un grupo X, no pertenezca al grupo que tú quieres que pertenezca, tío? O sea, es una barbaridad igual. No, pero es que eres musulmán, tiene que serlo, el rollo de... O a lo mejor no, hermano. O a lo mejor no. ¿Sabes? El rollo de, no, es refugiado, es sirio, pero tiene que ser el rollo de, tío. No era cristiano, lo sacó The Objective. Pero no iba a misa, es cierto. Pero es que daba igual, porque independientemente de que sea cristiano o musulmán, el hecho de que vaya un tío con un cuchillo intentando apuñalar bebés no tiene por qué tener ningún tipo de relación con que sea cristiano o con que sea musulmán. Entonces hay como una suerte de pulsión de necesito para que yo pueda denunciar un crimen a gusto. Para que este episodio de sucesos a mí me sirva, necesito que cumpla estos 3 o 4 checks. ¿Vale? Necesito tal, o gitano, o si es esto. Entonces ya voy a utilizarlo para dar la carnaza ideológica que ahora mismo a mí me sale y tal. A que no pertenece... entonces esto no... Es que este no me va bien. Y se forman, tío, unos incentivos perversos, tío, con todo esto. Que al final lo único que aporta, tío, es generar basura, confrontación y antagonismo entre gente que luego va a tener que convivir. No sé si has visto la entrevista de Mar Vidal a Fabián Cebarrio, pero acaba con un señor suélteme el brazo que no le voy a comprar una enciclopedia. Muchas gracias por los bits. Sí, me lo han contado, que fue un poco como incómodo al final. Le empezaba a hablar de criptomonedas. Yo no lo sé, Me han contado que Fabián Cebarrio se acabó la entrevista como de... Ok, vale. Sí.
Sí, sí, pero no lo sé. Lo fue, ¿no? ¿Ves? Tampoco se han producido reacciones de violencia. De hecho, el policía que mató a Nael está detenido. Está detenido y ha pedido perdón. ¡No me pongan las imágenes, perro! Días, es decir, hay muchísimos negocios que han sido saqueados, todo lo que representa al Estado francés ha sido objeto de incendios, es decir, escuelas, oficinas de correos, alcaldías, todos servicios que la gente más pobre, más vulnerable, necesita en el día a día. Todo aquello que tenía los colores de la República Francesa ha sido Français qui les refusent, nous ne le pouvons pas. C'est possible entre Européens. La trame est la Esto, même. por ejemplo, lo comparten mucho Les mouvements européens dans de l'histoire este ont été señor diciendo esta gente no se va a integrar, bla, bla, bla. Est-Ouest. Et les mouvements la religion, enfin, toutes choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage en ce qui concerne les miens comme les Marocains, car ils ne seront jamais 100% français. Que yo leo los comentarios y me habría cargado a la mitad, tío. A todos los que viniesen. Han convertido en dos bombas en las redes donde nada se para, a diferencia. A ver, vamos a escuchar a Soto Ibars otra vez, por favor. Y ahora hay que saber cómo se gestiona. Juan. La evidencia, sí. Hay una parte de lo que dice Fabio que sí que comparto y sobre todo creo que esa es la evidencia personal de muchos jóvenes de tercera generación y creo que como ha dicho Fabio sí que hay una cosa que es cierta y es innegable y no está hablando tampoco de que haya un racismo brutal, pero un nombre árabe en Francia no es como un nombre francés y eso sí es cierto. O sea, hay una parte de lo que ha dicho Fabio al que además le doy las gracias por discutir un poco que sí que comparto, pero hay otra parte que no comparto y es una parte que enlaza con lo que estaba diciendo Marc y con lo que estaba diciendo Alejo. En España, en los últimos meses, hemos tenido unos casos de violaciones en grupo en un centro comercial. Estas violaciones en grupo en un centro comercial las han cometido chicos jóvenes de etnia gitana o amigos de gitanos de barrios donde funciona más o menos la misma dinámica social, sí, como dice Fabio, pero también identitaria. Y en el caso de España, un gitano, si no se significa como gitano, nadie sabe que es gitano porque tienen nombres, no tienen nombres árabes, tienen nombres iguales a los del resto, José, Santiago, lo que sea, y sin embargo, sí que hay una pulsión identitaria en esa comunidad y es inútil negarlo. Y la discriminación bebe un poco de esa separación identitaria, porque el gitano que se hace abogado y que trabaja en un bufete, tú no sabes si es gitano o no es gitano si no te lo dice. Porque hay gente morena y menos morena y con pinta de gitana y sin pinta de gitana, tanto en la comunidad gitana como fuera. De manera que sí que hay una cuestión identitaria muy importante y hay que reconocer también otra cosa que es muy importante, que es que Mimut Hamido en No nos taparán. Bueno, si se llama Richard. Si vi hoy un tío en un buffet que es muy moreno y se llama Richard, yo ahí ya empiezo a sospechar, ¿eh? De la experiencia de una mujer con nombre árabe, del Rif, nacida en Melilla, de familia musulmana, esta mujer cuenta en No nos taparán cómo sí tener cierto nombre puede generar cierta sensación íntima, ciertos episodios de discriminación, pero que lo más importante de que cuenta este libro es que todo el tema del hijab en Marruecos viene de Francia, viene de Bélgica. Las comunidades en los guetos de Occidente son las que han exportado el pañuelo a los países del Magreb. Son los que, con esa pulsión identitaria de tener que diferenciarse del blanco, de tener que sacar pecho por su identidad, han convertido en universal en el mundo musulmán una prenda que es el hijab, el pañuelo, etcétera, que no era universal, que no era propia de la comunidad, por ejemplo, del Rif. No existían los pañuelos allí. Básicamente entonces, lo que está contando aquí Soto Ibars es que muchas de estas comunidades se han radicalizado dentro de los propios países, han enfatizado más esa identidad cultural dentro de los propios países a los que han emigrado que lo que había en esos momentos en los países del Magreb, básicamente. De acuerdo hay una parte de lo que dice Fabio que no podemos negar y creo que sí que se puede disculpar el racismo, pero el racismo, la xenofobia que pueda sentir Alejo en París, yo creo que es distinta a la que puede sentir a lo mejor Mohamed, no sé cuántos, eso es cierto. Pero no podemos quitar de la balanza el elemento identitario, porque ese elemento identitario es el que está provocando, por ejemplo, el terrorismo islamista, no islámico, islamista, es el que está provocando todas esas pulsiones identitarias, de manera que, bueno, sin perder de vista lo que ha dicho Fabio, que a mí también me parece valioso, y sin perder de vista también que las soluciones que... Claro, es que en 2005, ¿quiénes lograron la calma? Desde las mezquitas, los grandes hermanos. Es lógico, cuando estás en el extranjero eres más español que cuando estás en casa. Ya, pero es curioso esa dinámica, ¿no? O sea, es curioso la dinámica, tío, de
fíjate, de nosotros identificar muchas veces en estos grupos como grupos que son radicales, islamistas, con un apego muy fuerte a unas costumbres muy cerradas y muy decimonónicas que aquí no compartimos. Cuatrebarres, muchas gracias por la suscripción. Y muchas veces el pensar que han adoptado esa radicalización en la forma de vivir sus costumbres y su identidad, ya no tanto en los países de los que migran, sino en los países en los que llegan y encuentran dentro de estos círculos cerrados, que son como pequeñas islas culturales dentro de una cultura mucho más amplia, que en ocasiones lo rechaza, dicen, ostras, pues en estos círculos cerrados vamos a reivindicar con mucha más radicalidad todas nuestras costumbres y todas nuestras formas, y es cuanto menos divertido, ¿eh? 200 euros al mes va a pagar más si no estás en Andorra. ¿What? Yo vivo en Alemania desde hace 10 años y ya voy gritando... Viva Franker en el metro de Frankfurt. Pero, ¿copiando a lo que decía Paginowski o cómo? Nueva propuesta de Sumar, más gastos. Al final Zapatero va a resultar ahorrador en comparación con Sumar. Los hermanos mayores, fueron ellos a los que apelaron las autoridades para llevar la calma. En cuanto la gente lo puede entender muy duro. De hecho, el señor Fabio ha dicho que yo he comentado que ninguna de estas personas se sentía francés y lo mantengo. Ninguna de estas personas que sale corriendo a tirar piedras, a quemar contenedores y coches, se siente francés. Hay muchísimos musulmanes, muchísimos subsaharianos, muchísimos inmigrantes que perfectamente se sienten franceses, como se sienten españoles y se sienten alemanes y se sienten de tantas partes de Europa. Pero precisamente esta gente no se siente francesa ni se siente nada. Matizando eso, este pobre angelito que dijo Mbappé que se había ido demasiado pronto, al ser menor no tiene registrados los antecedentes penales, tiene registrados los antecedentes policiales. Era un verdadero experto en darse a la fuga con un vehículo a motor, desobedecer, pequeños trapicheos. Bueno, este es el tipo de persona de la que estamos hablando. Yo quiero hacer una pregunta a los ciudadanos, yo quiero que se pongan en el lugar de cuando una de estas personas casi atropella a un ciclista, casi atropella a un peatón, ha faltado poquito, casi atropella intencionadamente a un policía y salta varios radares a velocidades elevadísimas. No digo que sea el caso, pero hablo de casos vívidos. Está a punto de matar a varias personas. ¿En qué momento está justificado que el policía abra fuego y lo liquide dentro de su vehículo? Nah, a ver, eso yo lo he dicho, incluso en el vídeo en el que subí. Si esta historia hubiese sido de que un policía que le está haciendo un alto a un coche, que claramente está conduciendo de forma temeraria, le saca una pistola y demás para que se pare, el coche no le hace caso y el policía, en lugar de dispararle, se deja arrollar, cae debajo de la rueda, el coche pasa por encima de él y al final el policía acaba muriendo, evidentemente, probablemente ni lo habríamos discutido porque no habría generado todas estas revueltas ni toda esta polémica, y si algo estaríamos diciendo es por qué el policía no le disparó. El policía le dio el alto, era una persona conduciendo en un coche a alta velocidad, de forma temeraria, sin tener carné y demás, que es un peligro andante porque al final un coche es un arma, le has parado y el lugar no te ha hecho caso, se ha intentado dar a la fuga y al final, por no haber hecho nada, o te ha atropellado a ti y te ha matado a ti, o ha acabado atropellando a 2 o 3 personas. También poníamos el ejemplo de este señor que se dio a la fuga hace no demasiado tiempo en el centro de Madrid, en un paro que no sé si le dio la Guardia Civil o la Policía Nacional. El tío se dio a la fuga y atropelló a 2 señores mayores y se los cargó. Y luego el tío se entregó en comisaría. Claro, es que un coche descontrolado por ahí y demás, entonces creo que hay demasiada demagogia, demasiada ingenuidad por la parte del exceso de la fuerza policial, el no exceso de la fuerza policial, como si en ese momento exacto fuese algo difícil de medir, como si la decisión de dejar que un coche conducido por un inconsciente se vaya a la fuga descontrolado cuando puedes evitarlo fuese una decisión fácil para un policía que en ese momento le ha dado el alto y le está apuntando con una pistola y le ha dicho te paras. Amigos míos, vamos a escuchar a Juan Sotibar si cambiamos de tercio. Mucha gente nos pregunta, Paco Pino, Pelado78, Dani Ruiz, Inma Noguera, nos preguntan por esas imágenes muchos sobre qué sentido, por qué atacar a lo más sagrado de las instituciones, qué culpa tienen respecto a lo que ha ocurrido. Bueno, porque están atacando precisamente eso. Francia es un estado centralista con un modelo de lo que tiene que ser francés. La religión, como decía Alejo, se queda fuera. Aquí sí triunfó la Revolución Francesa, es un caso distinto a España. Y, claro,
sí que, insisto, es que sí existen y se pueden rastrear y son muchos los estudios sociológicos que hablan de las diferencias sociales, de las diferencias de expectativas, de los casos de discriminación. Todo eso existe. Es que yo creo que es insensato negarlo. Pero tenemos que tener una cosa muy clara. En los últimos años en Francia se han producido muchos asesinatos. Y esos asesinatos, en general terroristas, han tenido un sello. Y el sello era el islamismo, que no el islam, que no el ser musulmán, el islamismo, ¿no? Vale. ¿Cuál ha sido la reacción? ¿Votar más al Lepen? Vale. No deja de ser una reacción democrática. No han salido a cazar musulmanes, no han salido a apedrear musulmanes. Cuando se ha producido un incendio de una mezquita, un ataque a una mezquita en Francia, en Alemania, en cualquier otro país, la sociedad democrática lo ha condenado. Lo ha condenado. O sea que, pese a que existen todos esos vectores, que no podemos negar, pese a que existe todo eso, lo que tenemos en Occidente es una invitación. Es una invitación. ¿Queréis vivir aquí? Dejad la religión en casa. Y sobre todo en Francia. De manera que, y luego lo último, ya para cerrar, insisto en lo que decía antes, no infantilicemos a las minorías. Es que me parece delirante infantilizar de esa manera, de responsabilizar. Dice, bueno, hay franceses que desprecian a los que tienen un nombre marroquí. Es cierto. Pero ¿qué pasa en los guetos con los franceses? También los rechazan. O sea, no son elementos pasivos. Que a veces parece que son elementos pasivos que al contacto químico con una discriminación se vuelven malvados y queman un autobús. No, son gente responsable. Han fallado muchas cosas en la integración y yo creo que sí que tenemos que tener claro el mensaje para nosotros. Nosotros llevamos 15 años por detrás de Francia, pero las cosas que han fallado en Francia las estamos reproduciendo muchas veces aquí, así que cuidadito con eso, cuidadito con eso. No votéis a Yolanda Díaz. Es, yo creo, Esa es la conclusión a la que uno debería llegar después de escuchar a Juan Soto Ibars. Y ya está.